Bueno, vamos a retomar la audiencia. Verifiquemos con el testigo si nos escucha bien. Buenas tardes. Su señoría y demás asistentes a esta audiencia pública, muy buenas tardes. Bueno, muy bien. Fiscal está con nosotros. Como habíamos hecho un receso, quiero verificar si estamos todos. Fiscalía está con nosotros. La doctora Adi está con nosotros, la defensa de víctima. Aquí estoy, doctor Víctor. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Faltaría que nos valide el fiscal. Doctor Hermes. Sí, señor juez, aquí estamos, aquí presentes. Bueno, muy bien, perfecto. Vamos entonces a retomar. Seguimos con el testimonio del doctor Belisario Trujillo, quien, según la información de la defensa, pues, viene a declarar en calidad de psicólogo. Vamos a ponerle de presente al testigo, pues, la importancia que tiene su testimonio en este juicio. Queremos que diga la verdad de lo que se le va a preguntar al respecto de lo que usted sabe. Si dice algo falso, pues usted estaría ante un delito. Ese delito se llama falso testimonio. No está usted obligado a declarar en contra de sí mismo, tampoco lo está para que declare en contra de sus parientes o familiares más cercanos. ¿Sí comprendió eso? Sí, su señoría. Bueno, muy bien. En pantalla, por favor, nos pone de presente su documento de identificación. Eso, ahí se ve perfecto. Bueno, muy bien. Ahora sí se va a presentar con su nombre, su cédula, dirección, la ocupación, oficio. Puede entrar. Señoría, mi nombre es Belisario Fernando Balbuena Trujillo. Estoy identificado con la cédula de ciudadanía 79578659 de la ciudad de Bogotá, la tarjeta profesional 182864 del Colegio Colombiano de Psicólogos. Muy bien. ¿Usted jura decirnos toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, señoría, sí lo juro. Bueno, muy bien. Atento que el defensor le va a hacer una serie de preguntas. Si por cualquier motivo escucha la palabra objeción, le agradecemos que no responda nada hasta que resolvamos sobre el particular. ¿Entendió eso? Sí, señoría, lo entendí. Bueno, muy bien. Señor defensor, su testigo. Gracias, su señoría. Buenas tardes, doctor Belisario. Hola, doctor Lupin. Buenas tardes. Bueno, gracias por acudir a esta audiencia, doctor. Voy a realizarle una serie de preguntas. Ya escuchó al señor juez y escucha la palabra objeción. Espera para que el señor juez resuelva sobre la misma, por favor. Es claro. Doctor Belisario, recuérdenos, por favor, su profesión y especialidades. Bueno, le comento a su señoría que tengo un pregrado en psicología del año 1995 en la Universidad Santo Tomás, en la ciudad de Bogotá. Tengo dos especialidades, una en psicofisiología forense y la otra en investigación criminal. La primera que tuve la oportunidad de realizar mientras fui funcionario del Estado en la Ciudad de México en el año 2001. La segunda en el año 2013 en la ciudad de Bogotá, en la Universidad Manuela Beltrán. Actualmente soy maestrante de la maestría en neuropsicología clínica de la Universidad, perdón, se me va. Excúseme un segundo, su señoría. De la Universidad de San Buenaventura, aquí en la ciudad de Bogotá. Eso básicamente en relación con estudios. He tenido varios diplomados y cursos de extensión relacionados con psicología forense, psicología jurídica, valoración de niños, niñas y adolescentes conductas víctimas de delito sexual,
técnicas de entrevista de niños y adolescentes víctimas de delito sexual, valoración de daño psíquico con fines de indemnización, conciliación y reparación, bueno, entre otros que han hecho parte de mi quehacer profesional. Bueno. ¿Sí me escuchan? Doc, sí, con alguna interferencia, pero sí me Perfecto. escucho. Es que estoy... Perfecto. Estoy aquí retomando la conexión, que me sale aquí como con un poco de inestabilidad, pero ya la estamos retomando. Bueno, doctor Balbuena, dígale por favor al despacho, ilústrelo. ¿Desde hace cuánto tiempo ejerce la profesión de psicólogo usted? Hace 27 años. Ilústrenos, doctor Balbuena, por favor. ¿Qué experiencia tiene usted en el sector público y privado ejerciendo como psicólogo forense? Tuve la oportunidad de ingresar como profesional en el año 1996 al extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Allí estuve hasta el año 2009. Del año 2009 a la fecha he trabajado como perito psicólogo de manera independiente. También he sido auxiliar de la justicia, admitido por el Consejo Superior de la Judicatura como perito psicólogo y docente universitario. ¿Usted qué experiencia tiene como docente, doctor? Ilústrenos un poco al respecto. Bueno, la experiencia comienza en el año 1997 en lo que era la Escuela Superior de Inteligencia y Seguridad Pública del DAS. Se llamaba Quimindia, aquí en la ciudad de Bogotá. Allí tuve la oportunidad de dictar las asignaturas de Psicología Criminal y Técnicas de Entrevista. Una vez a mi retiro de la institución, me vinculo con la Universidad Manuela Beltrán en el programa de investigación criminal. Allí tuve la oportunidad de dictar las asignaturas de Psicología Forense, Técnicas de Entrevista y Perfilación Criminológica. Algo similar hago con la Universidad Sergio Arboleda en un programa homólogo que también tenían de investigación criminal. Y actualmente soy docente de posgrado en calidad de maestría de la Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología UMECIT en Panamá y de la Universidad Mariano Gálvez en Guatemala. Y del posgrado de especialización en Administración de la Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada. En UMECIT dicto la asignatura de Victimología y Redacción de Informes. En la Universidad Mariano Gálvez dicto esas dos asignaturas y en la Universidad Militar dicto la asignatura de Psicología Criminal. Bueno, gracias, doctor. Una pregunta. ¿Usted ha asistido a audiencias judiciales como perito psicólogo? Sí, muchas veces. Un promedio aproximado de a cuántas audiencias usted ha asistido. Desde el año 2009 a la fecha, un promedio de unas 1050 audiencias, 1100 audiencias. Me dice, si no estoy mal, me corrige, que usted también ha sido auxiliar de la justicia. Sí. ¿Tiene algún tipo de reconocimiento en ese sentido? Sí, tengo el carnet de auxiliar de la justicia desde hace 10 años. Bueno, hoy día ya no se necesita el carnet, pero igual estoy en la lista de auxiliares de la justicia aún vigente como perito psicólogo. ¿Ha realizado usted entrevistas y valoraciones forenses de menores de edad por presuntas víctimas de delito sexual? Sí, entrevistas psicológicas y valoraciones psicológicas forenses de víctimas de delito sexual. ¿Bajo qué situaciones o circunstancias fácticas usted ha realizado esas entrevistas? Cuando previa autorización del juez de garantías, así me lo ha permitido. Cuando en apoyo a representación de víctimas, a través de alguna valoración, he tenido yo conocimiento de alguna situación en contra de la integridad sexual de un menor de edad. He elaborado informes y me he convertido parte incluso de la Fiscalía en su momento para sustentar esos informes de base pericial. Perfecto.
Doctor Balbuena, ¿usted podría ilustrar al despacho sobre la actividad, digamos, como la actividad pericial que usted realizó dentro de esta actuación? Ilústrenos un poco sobre el particular. Bueno, a su señoría, señor juez, puedo decirle que yo realicé una actuación en este proceso, que fue básicamente un contrainforme de la entrevista forense que se le realizó al menor, al adolescente presunta víctima, y un análisis también de los relatos del adolescente que dio o que ha dado en los diferentes momentos del transcurrir procesal. ¿Tenía usted algunos objetivos trazados para realizar ese contrainforme, ese análisis? Sí, hay un objetivo, un motivo de ese contrainforme y análisis. ¿Cuáles eran esos objetivos? ¿Necesita usted orientarse al respecto? No lo recuerdo, sí, no lo recuerdo porque pues, fue un informe que yo realicé hace año y medio, 2 años. Entonces no lo tendría presente. Sí necesitaría obviamente el informe para refrescar memoria y para reconocerlo. Necesita ver los informes. Su señoría, atendiendo la solicitud que hace el perito y atendiendo pues que están sentadas las bases para lo mismo, para el efecto, le solicito, su señoría, se permita que el testigo tenga acceso al contrainforme, a su base de opinión pericial con motivos de refrescar memoria acerca de lo que en él se suscribió. Sí, pero puede proceder con el documento para que lo revise el perito, mentalmente lo pueda leer y ya después continúe con su testimonio. Ese documento ¿Lo coloco en pantalla, señoría, o se lo envío? Eso le iba a preguntar si lo va a compartir en pantalla. O hago previo traslado del mismo. Deme un segundo y lo podemos compartir. ¿Fiscalía cuenta con ese informe y la defensa de víctimas? ¿El fiscal cuenta con el informe? Si no, considero que podemos exhibirlo en pantalla. Fiscal Echón. Doctor Hermes, no se le escucha si está hablando. Fiscal, no se le escucha si está hablando. Ustedes sí me escuchan a mí, ¿verdad, defensor? Yo lo escucho, Perfectamente se le escucha, doctor. ¿Será que el doctor Hermes se desconectó? Señoría, es que estoy teniendo un pequeño problemita de conexión. No sé si se logra notar en mi... Sí, se ve borroso. Sí, déjenme y hago la recuperación de la conexión, su señoría. Igual necesito verificar si el doctor M está escuchando la diligencia. Parece que tiene problemas de audio. Fiscalía, ¿me escucha? Hola. Fiscal, escucha, hola.
esperemos que retome el fiscal con la conectividad para poder avanzar. Vemos que ahí se salió de la diligencia, parece que tiene problemas de red. Bueno. Hola, doctor Víctor, ¿me escucha? Sí, señor, ahora sí se escucha perfecto. Bueno, listo, ya voy a ingresar, ok, gracias. Ahí estábamos en el tema, doctor, para enseguida de un documento que va a trasladar el defensor, lo va a exhibir en pantalla. Le preguntaba que si usted tenía ese documento, es el informe pericial del doctor Belisario. Bueno, yo tengo un informe que me dio un traslado acá, dice Bogotá, DC mayo 18 del 2021, contrainforme de la entrevista forense y análisis de relatos de los adolescentes JDTP. Proceso, el número del proceso, termina en 2017-01314, Cincelejo Sucre. Seguida contra Roberto Carlos Potes de las Salas. Si es el mismo, sí tengo el traslado de ese documento. Profesor, es el documento. Defensor. Sí, señoría, discúlpeme que estoy aquí ahora teniendo aquí un pequeño, como le manifesté, un pequeño problema de conectividad y no me Ahí se le está escucha poniendo- perfecto. Sí, pero es que estoy aquí en el correo para ubicar el documento, señoría. Acá. No me lo dejaría. ¿Cómo está de conexión ahí? Sí, es que doctor Belisario, atendiendo pues que el señor fiscal dice conocer el documento y usted lo tiene en su poder, el traslado, le trasladé también por correo electrónico del informe base de la opinión pericial rendida por usted. Doc, ¿me lo envía al WhatsApp o al correo, por favor? Perfecto. Y doctor, si es posible, para que usted pueda compartir la pantalla del documento o con el No, que auspicio estoy desde el teléfono celular. o su señoría. Yo tengo el No documento tengo acá. aquí. No sé si es posible que por secretaría podamos hacer. Mejor, Por eso, pero usted lo tiene escaneado ya. Sí, señor. que se lo envíe el correo a la... ¿Usted lo envió al correo del juzgado? Él tenía toda la intención de
Bueno, compartir la pantalla. Sí, envíelo y Para que me ayude con acá compartimos. Perfecto. Gracias. Lo voy a compartir acá de mi celular. Internet. El dedo primero. ¿Qué? No, primero. ¿Qué circuito será? ¿Ya lo envió? Sí, su señoría, ya lo envié. Vamos a revisar. Listo, ya cargó. Vamos a compartirlo aquí. Me valida si lo observa en pantalla. Sí, La defensa sí lo observa, su señoría. Víctimas también, doctor. Listo. Bueno, usted me dirá, señor psicólogo, qué necesita leer específicamente como para refrescar su memoria y se lo ponemos de presente. siguiente página. Señoría. Siguiente página. Aquí. Ahí. Doctor, antes de que usted haga el ejercicio
de refrescar su memoria y bueno, unas preguntas que le voy a hacer acerca de la base de su opinión pericial, me gustaría, su señoría, con su auspicio, ir a hacer un recorrido por el documento hasta el final para revisar la parte final del documento donde está suscrito. Está firmado. Listo, vamos entonces. Aquí está el encabezado, se puede observar, fecha mayo 18 de 2021, hoja 1, hoja 2, hoja siguiente, seguimos. Las conclusiones sería esta página. Y por aquí está la firma del perito. Usted me dirá, señor defensor. Defensor. Aló. Defensor, ¿escucha? ¿Qué pasó? Defensor, ¿no escucha? ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, doctor. Ah, no, es que el defensor se salió de la... Sí, sí, señor juez, parece que el defensor se salió. Bueno, yo creo que mientras puede ir revisando el documento del testigo y avanzamos con eso. Si necesita una página específica... Siguiente página, su señoría. Ok. Acá estoy, su señoría, volví. ¿Me escuchan? Sí, ya se le Sí. escucha. Estábamos aprovechando para que el perito vaya revisando el documento y vaya refrescando su memoria y vamos ganando tiempo. Ok, perfecto. Listo. Doctor Belisario, ya tuvo la oportunidad de ver el final del documento, la última parte donde, Sí. donde está el documento Sí. suscrito. Sí. Doctor Belisario, atendiendo lo que ha manifestado, dígale al despacho si usted reconoce el documento que se le puso de presente. Sí lo reconozco. ¿A qué se refiere ese documento y por qué lo reconoce, doctor? Le digo a su señoría que el documento es un contrainforme de una entrevista forense y el análisis de los relatos de la adolescente presunta víctima. Es un documento de 7 folios, lo reconozco porque yo lo elaboré y tiene mi firma. Dice usted haber realizado, doctor Belisario, un contrainforme de la entrevista forense y los análisis de relatos del adolescente JDTP, ¿eso es cierto? Sí, sí. ¿Cuáles fueron las bases para su análisis? Bueno, fueron básicamente 5 o 6 elementos. El primero de ellos y uno de los más importantes es el informe investigador de campo, que por lo general se consigna en formato FRJ11 que tiene la Fiscalía General de la Nación y que hace referencia a la entrevista forense. Adicionalmente, la grabación en cámara Gesell, en CD, en DVD,
que se aporta como elemento material probatorio de esa grabación, que, si mal no leí, tiene una duración de más o menos 13 minutos. El informe pericial de clínica forense o el informe sexológico que realiza algún galeno de medicina legal, bueno, ahí lo relaciono con fecha, ahora pues no recordaría, tendría que verlo en la fecha en la que está. La ley 1652 del año 2013, que básicamente hace referencia a las disposiciones que se deben tener en cuenta para entrevistar niños, niñas y adolescentes. Ay, doctor, gracias. Niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de delito sexual. El manual único de policía judicial y la grabación de la audiencia, su señoría, del juicio oral, que está fechada del 27 de marzo del año 2019, donde declaró el joven de iniciales JDTP. Bueno, yo quiero detenerme en el punto 4.1 del informe. Ahí. Gracias. Con base en esa parte del informe, doctor, quiero preguntarle lo siguiente. En relación al análisis del informe de entrevista forense, ¿qué encontró usted sobre el objetivo de la actividad investigativa y la metodología realizada? También me gustaría que nos ilustre un poco. Bueno, su señoría, el informe básicamente tiene una cápita que se llama objetivo de la actividad investigativa. Sin embargo, al tenor, el informe dice que el objetivo va dirigido a realizar entrevista con el menor JDTP. Este no es un objetivo de entrevista forense, esta es una actividad. Los objetivos de entrevista forense van encaminados a obtener información acerca de modo, tiempo y lugar de la ocurrencia de unos hechos. Sin embargo, aquí ese propósito pues, no está consignado y no es explícito. Asimismo, en la descripción clara y precisa de la forma y técnica de los instrumentos que se utilizan, acá dicen que se desarrolló la entrevista semiestructurada, que inclusive hoy día también se sigue utilizando, es de uso común de la Fiscalía General de la Nación, es lo que vino después del famoso protocolo SATAC tan discutido científicamente. Es una técnica de entrevista en 6 fases, que hacen referencia a preparación, a presentación por parte del entrevistador frente al entrevistado, al relato libre del adolescente, a unas preguntas que se hacen orientativas para aclarar los puntos importantes de lo que se está recopilando en términos de modo, tiempo y lugar, el cierre de la entrevista y el registro de la misma. Sin embargo, su señoría, lo que a mí me llama la atención es pues cómo en escasos 13 minutos y 10 segundos, que es lo que dura la entrevista, se desarrollan 6 fases. O si se desarrollaron solamente 4, pues debería quedar explícito en el informe, porque también esa técnica tiene la facilidad de obviar una o 2 fases. No se pueden obviar 3 ni 4. Pero si por lo menos hizo 3 o 4, su señoría, pues resulta bastante curioso que se hayan hecho en tan solo 13 minutos. Eso no es posible por experiencia y por ciencia. Esa es mi observación. Bueno, sigamos. Respecto a los resultados de la actividad investigativa, doctor, atendiendo ese aspecto, digamos, de la descripción clara y precisa de unos resultados que usted nos condensa en su informe, ilustre un poco al despacho sobre la misma. ¿Qué resultados obtuvo de esa actividad? Bueno, su señoría, el análisis va dirigido básicamente a lo siguiente. Es una descripción que, como está entre paréntesis en el mismo informe, debe ser clara y precisa. Sin embargo, en primer lugar, pues no encuentro en ninguna parte del informe ni del video de la entrevista
pues que en esa fase de apertura se le haya informado al joven lo que él entiende por decir la verdad, de lo que es real, de lo que no, y la importancia precisamente de que tenga ese comportamiento en la diligencia que se hace con él. En segundo lugar, señorías, sobre la ocurrencia de los presuntos hechos, encuentro que el menor, entre los récords 1.10 al récord 4.40, básicamente afirma lo siguiente, al tenor, si me lo permite leer, dice, bueno, cuando yo tenía como 8 años, mi tío comenzó a tocarme mis partes íntimas, puntos suspensivos. Bueno, me comenzó a tocar y yo lo alejaba, pero él seguía tocándome y luego me daba cosas para que yo no dijera nada y él se burlaba. Le pregunta la entrevistadora, ¿eso hace cuánto? Y el joven responde, hace rato, como a los 7 u 8 años. Él me tocaba, sí me daba cosas, luego seguimos hasta ahora a los 13. Puntos suspensivos, perdí la cuenta de cuántas veces. Es un relato, señoría, que carece o que presenta ciertos vacíos en términos del tiempo, del modo, del lugar, que no se precisa con claridad ni la primera ni la última vez en la que presuntamente ocurrieron los hechos, que adicionalmente estamos hablando, señoría, de un joven o de un adolescente de 13 años de edad que, según la teoría del desarrollo, pues más conocida que utilizamos tanto psicólogos como psiquiatras, que es la teoría del desarrollo de Piaget, se encuentra en la etapa de operaciones formales, que es la última de las etapas, la que ya corresponde a la manera como pensamos los adultos. ¿Qué significa eso? Que no solamente tiene el vocabulario suficiente para explicarlo, para recordar, sino que adicionalmente tiene bastante conservación de su recuerdo y que puede dar, su señoría, en especial información sensoperceptiva, que es la información propia de quienes son o han sido víctimas de delitos sexuales, es decir, información relacionada con el dolor que pudo haber sentido, con el asco, con algún olor particular, con alguna sensación en particular, que en ese extracto del video y el testimonio del menor no se encuentra. Asimismo, su señoría, para el folio número 3 del informe, que está consignado en lo que afirmó en el punto 5.3 del informe, el menor dice lo siguiente, abro comillas, casi siempre me tocaba y teníamos relaciones sexuales, puntos suspensivos. Yo le hacía el oral, él me lo hacía a mí, yo lo penetraba a él, él me intentaba penetrar, pero no podía, cierro comillas. Asimismo, señoría, en la narración de los hechos que el adolescente ofrece en el examen sexológico o en la pericia de clínica forense, él afirma lo siguiente, abro comillas, él me decía que lo penetrara, yo lo penetraba para que él me regalara cosas. Cada vez que viene aquí sucede lo mismo. Cierro comillas, no recuerda la fecha exacta de los hechos. Lo anterior, su señoría, gracias, lo anterior pues tiene relación o confirma lo que le acabo de mencionar anteriormente. El menor pues no da una información sensoperceptiva que es propia de los niños y niñas o adolescentes que han sido víctimas de agresión sexual. Por ejemplo, recordar qué sentía cuando presuntamente hizo sexo oral o qué sentía él cuando le hicieron sexo oral, en la penetración o las penetraciones que él dice le propinó a su presunto agresor, en el intento de penetración de él, una sensación de dolor, un sometimiento, un forcejeo. No hay, su señoría, esa información sensoperceptiva, por eso resulta inusual. Adicionalmente también es inusual que, y digo inusual, no significa imposible, pero sí inusual, que el presunto agresor sea quien le pida a la víctima que lo penetre. Por lo general y por la experiencia casuística que el suscrito tiene y lo que la ciencia dice, es el agresor el que penetra al menor. Esa es una forma incluso de someterlo, de tener control sobre él, de humillar a la víctima. Esa es la ganancia psicológica que está de por medio en la dinámica del delito sexual.
Finalmente, su señoría, también afirmo que llama la atención que a récord 9.20, la psicóloga y entrevistadora le pregunta al adolescente JDP si tiene conocimiento, si tiene conocimiento de que el señor Roberto Carlos Pote haya hecho lo mismo que presuntamente le hizo a él con otros niños. Y el adolescente le responde afirmativamente, refiriendo a los hijos adolescentes de sus vecinos. Incluso menciona a su señoría 2 menores de iniciales DAM y EM, sin que su señoría pues se haya realizado una verdadera corroboración periférica. Y cuando hablo de la corroboración periférica me refiero a lo que al cansancio, inclusive a fecha de hoy, no solamente del momento en que realicé este contrainforme, la honorable magistrada, la doctora Patricia Salazar Cuellas, a quien conozco y admiro, ha dicho sobre la corroboración periférica, que no es un término nuestro, es un término español traído del tema español, pero que está diciendo que básicamente se necesita para darle soporte al testimonio del menor presunta víctima de delito sexual, hacer esas otras labores, ¿sí?, de policía judicial o investigativas que corroboren o le den fuerza a lo que el menor ha mencionado. Y acá su señoría pues no aparece, por lo menos en lo que el suscrito revisó y en lo que vio en lo aportado en el escrito de acusación, que se le haya hecho entrevista a estos menores para corroborar si algo similar les ocurrió a ellos. Y en el sitio de los presuntos hechos, bueno, en las demás informaciones que el menor pudo haber aportado y que no fueron corroboradas. Va en ese sentido. Bueno, llevamos el orden de su informe, doctor. Ahí estábamos revisando precisamente. Siguiente página. Sí. Con anterioridad al punto 5, que tiene el punto 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Hablemos un poco sobre el punto 6. Doctor, ¿qué nos puede decir sobre el análisis del relato del adolescente? ¿Qué encontró sobre el particular? Además de lo que he mencionado, su señoría, pues hice un comparativo entre lo que el menor manifiesta en la entrevista forense, lo que manifiesta en juicio, tanto en las preguntas que le hace la Fiscalía en calidad de interrogatorio como en el contrainterrogatorio de la defensa. Y encuentro que al récord 1.13 hasta el récord 4.38 se le pregunta ¿cómo qué cosas te daba? Y el adolescente responde, me daba plata en efectivo. ¿Qué cantidad de plata te daba? En la entrevista forense él mencionó eso, 20.000, 50.000. En el juicio, por parte de la Fiscalía, cuando se pregunta si podría decir qué cosas recibiste, el adolescente dice, dinero en efectivo, recibí mucho, como más o menos 400.000, recibí celulares, una tablet, servicio de internet en mi casa, televisión, un portátil. Adicionalmente, cuando se le pregunta si él vivía donde la abuela, en la entrevista forense, el menor dice que sí, a él le daban permiso cada semana. En el contrainterrogatorio en juicio, cuando se le pregunta dónde vivía, dónde era el sitio de los hechos, él menciona que en la casa de la tía, que ahí también vivía la abuela, pero no refiere como casa de la abuela, y la describe como una casa con 3 habitaciones. Cuando se le preguntan en relación con su presunto agresor en la entrevista forense, a él, como entiendo era funcionario público de la Policía Nacional, si a él le daban permiso cada cuánto, y el menor responde en esa entrevista como de 1 a 2 semanas. Sin embargo, en el contrainterrogatorio que le hizo la defensa a su señoría, el menor manifiesta que el señor Pote venía a esa casa donde presuntamente ocurrieron los hechos cuando estaba de vacaciones, que a veces venía con su esposa,
la tía con su hija, o a veces solo, llegaba solo muy pocas veces. Finalmente, en la entrevista forense, el menor afirma: él me tocaba y seguimos hasta ahora a los 13 años. En juicio, a interrogatorio del señor fiscal, cuando le pregunta hasta qué edad sucedieron los hechos, el menor responde, si no estoy mal, 11 o 12. Asimismo, su señoría, por favor, ahí, gracias. A la pregunta, su señoría, precisamente de usted, al récord 11906, le pregunta, cuando decía que se presentaba eso, ¿cuántos años tenía cuando fue eso? Y el menor responde, como 9 años. Sin embargo, la entrevista forense dice que fue a los 7 u 8 años, y hay disparidad en esos elementos de tiempo, en algunos elementos de modo, incluso su señoría en el del lugar, al haber afirmado que presuntamente era en la casa de la abuela, y posteriormente decir que era en la casa de la tía, donde sí, evidentemente ubica a la abuela, pero pues difícilmente un adolescente va a olvidar, se va a confundir con una información que es muy puntual, precisamente porque está en esas operaciones formales, cognitivamente hablando, que son las que los adultos usamos. Doctor, antes de pasar a las conclusiones que están planteadas en el informe, quiero hacerle 2 preguntas con relación a lo que usted muy bien ha ilustrado al estrado. Hace, digamos, un análisis desde su óptica profesional forense sobre los escenarios en donde el menor ha realizado una serie de exposiciones al despacho e incluso del mismo interrogatorio del menor en juicio. Y de hecho, pues, nos acaba de ilustrar sobre una serie, digamos, y utilizo las palabras que usted utilizó en su informe, de incoherencias en términos de modo, tiempo e incluso lugar de la ocurrencia de los hechos, relatados por el joven presunta víctima. ¿Cierto? Eso está en la parte final del punto 6. Sí. Doctor, estamos hablando en su momento de un joven adolescente de aproximadamente 13 años de edad para la fecha de los hechos. Digamos que desde el punto de vista psicológico y con su experiencia, es posible que un menor de esa edad tenga esa serie de incoherencias en su relato. ¿Nos puede ilustrar un poco al respecto? Como se lo manifestaba inicialmente el señor juez, pues por la etapa en la que está el adolescente, por la capacidad neuropsicológica, cognitiva que tiene, de vocabulario, de recuerdo, de capacidad de almacenar y evocar recuerdos, pues no es natural ni común que tenga esas imprecisiones, en especial en lo fundamental, ¿sí? Es decir, sí es posible que tenga algunas imprecisiones. Si fueron muchas veces, por ejemplo, es posible que no recuerde cuántas veces fueron con exactitud, eso es cierto. Es posible que no recuerde fechas exactas, pero sí aproximarse al mes, al año, así esa situación ocurrió cerca de su cumpleaños, en Navidad, en Halloween, no sé, en algún evento particular, para aproximar la situación, en el sitio concreto, ¿sí? De quién era el sitio, es la casa de mi abuela, la casa de la tía, en fin. Y que además de la vivencia, que es lo que me llama la atención, lo que me llamó la atención del análisis, que no hubiera esa información sexoperceptiva, ¿sí? Referida al dolor, al asco, de pronto a la repugnancia que le pudo haber dado el hacer él una penetración, un intento de penetración, el olor de los fluidos al hacer sexo oral, cosas como esas que uno encuentra comúnmente en víctimas de delito sexual. Gracias, doctor. Otro punto que usted tocó ya con anterioridad, que me gustaría hacer una pregunta con relación a eso, es lo referente al tiempo de duración de la entrevista forense. Usted dice que
y me corrige si estoy mal, usted es el experto, que le llama la atención que se haya hecho toda la actividad en un promedio de 13 minutos. Toda esa, digamos, ese ejercicio profesional, por decirlo de esa manera, o técnico. Sí. Doctor, ese tiempo de los 13 minutos, digamos que no es propio de una, se lo ha manifestado, no es propio de una clase de actividad judicial, si se quiere plantear de esa manera, en tratándose la entrevista forense, puede generar en cuanto a la práctica un falso juicio de relato del menor. Mire, yo lo que puedo decir desde mi calidad de perito es, con conocimiento de causa por la experiencia que he tenido en entrevistas forenses, porque también tuve formación en ICITAP en su momento, cuando fui funcionario del DAS, es que en una entrevista, para lograr agotar las etapas del protocolo que usted utilice, no importa si está validado, si no está validado, la mayoría de protocolos apuntan a lo mismo, es que usted requiere tiempo para obtener con calidad esa información en modo, tiempo y lugar, y para agotar esas etapas. Y 13 minutos, sin lugar a dudas, son insuficientes. Y de hecho yo lo concluyo, está en una de mis conclusiones, es un elemento de mala praxis, mucho más cuando estamos hablando no de un único evento, sino presuntamente de varios eventos que ocurrieron con el mismo victimario. Entonces yo requiero ir agotando paso a paso, poco a poco, cada uno de esas situaciones. Y acá no se hizo, acá no se logró, pues, precisamente por lo corto del tiempo. Fue mala praxis. Bueno, doctor, háblanos un poco sobre las conclusiones de acuerdo a lo que usted analizó, estudió y la información recopilada y todo lo que ha expuesto hasta el momento. ¿En qué puede concluir al respecto? ¿Cuáles son sus conclusiones, doctor Balbuena, con relación a su informe? Bueno, fueron 5 conclusiones. La primera direccionada a que en la entrevista forense que se le realizó al adolescente, iniciales JDP, el método inconcluso y el tiempo tan corto que se utilizó para su realización constituyen elementos de mala praxis que efectivamente le quitan validez y confiabilidad a esa diligencia, a ese procedimiento como tal, de carácter técnico. En segundo término, que no existió un ejercicio por parte de la entrevistadora con el adolescente para establecer si él discriminaba con claridad lo que es verdad de lo que no lo es, ni se exploró las posibles motivaciones e influencias de terceros en la revelación tardía que hizo de esos presuntos hechos. Es más, incluso eso hace parte de la corroboración periférica que mencionaba hace un momento. Que existen bastantes vacíos o vacíos considerables entre las circunstancias de tiempo, de lugar, de modo referidas en la entrevista forense y en la declaración de juicio. Por ejemplo, que el adolescente no logra establecer la primera ni la última vez de los presuntos hechos, ni un aproximado de su ocurrencia, en las que fue objeto de maniobras, que en general se examina un lenguaje verbal que no tiene espontaneidad e información sensoperceptiva de la que he insistido ya varias veces en mi sustentación, sino que por el contrario se percibe un discurso que está generalizado e impreciso. Y finalmente, y que también sería un aporte a esa corroboración periférica, pues no se le hizo una valoración psicológica o psiquiátrica forense, ojalá hubiera sido por medicina legal, que diera cuenta de su estado mental antes, durante y después de los presuntos hechos que fueron denunciados. Perfecto, doctor. Antes de tocar, vamos en orden, antes de tocar lo referente a la bibliografía utilizada para su estudio, me gustaría hacerle esta pregunta. Doctor, de acuerdo a lo que, se ha concluido, se ha manifestado que hay incoherencias
en lo que fue el dicho, digamos, el dicho del menor en algunos escenarios particulares en donde tuvo la oportunidad de intervenir. Bueno, también algunos escenarios de malas praxis en cuanto a la manera en cómo se obtuvo ese relato del menor. Pero quiero ir un poco más allá, doctor. ¿Usted nos puede ilustrar un poco sobre, digamos, cuáles son esas posibilidades en donde podemos encontrar escenarios precisamente de incoherencia del menor en su relato, y si es posible que un menor de 13 años, como es el caso de JDTP, pueda llegar a generar este tipo de relatos acerca de delitos sexuales? ¿Qué puede motivar a un adolescente a que realice este tipo de relatos que, entre otras cosas, pues son bastante delicados, ¿no? para la persona, pues, que queda vinculada a un proceso? Doctor, no podría responderle a cabalidad a esa pregunta, pues en este caso particular y menos de manera técnico-científica, sería un tema especulativo. Yo solamente me basé en lo que encontré, y en lo que encontré pues es lo que he expuesto, en los vacíos que hay, en la mala praxis que hubo. No puedo pronunciarme sobre la credibilidad del relato del menor, porque esa es potestad del señor juez, no mía, pero a mí sí me corresponde ilustrar, y es lo que he hecho con base en lo que está. De las motivaciones, medicina legal, en la guía que tiene para el abordaje de valoraciones psicológicas o psiquiátricas forenses de niños, niñas y adolescentes presuntamente de delito sexual, tiene hacia la página 44 de esa guía un apartado muy interesante sobre las posibles motivaciones por las cuales los menores dan falsos testimonios de delito sexual. Habla de sustitución del agresor, habla de una influencia de un tercero, habla de la mendacidad por sí misma, en especial con adolescentes que tienen la capacidad de mentir. Ya cuando son niños muy pequeños, habla de fantasía, que es propia de esa etapa del desarrollo cognitivo, o de fabulación. Pero pues para este caso particular sería especulativo. Sí, entiendo. La pregunta iba en términos generales sobre precisamente ese conocimiento puntual acerca de cómo se maneja desde el punto de vista forense. O sea, quedé satisfecho con su respuesta. Bueno, hablemos un poco de la bibliografía utilizada, doctor. ¿Qué referencias bibliográficas utilizó? ¿Bibliografía científica? En fin, en general, ¿cuáles fueron, digamos, las bases documentales, bibliográficas que tuvo en cuenta para realizar su informe? Sí, ahí están referidas, hay 11 referencias, empezando por las del Instituto Nacional de Medicina Legal, que para mí son los principales referentes. El Reglamento Técnico para el Abordaje Forense Integral de la Víctima en Investigación del Delito Sexual en Colombia, que data desde el año 2009, que nos está diciendo cómo se debe abordar precisamente este delito. La Ley 1652, que ya mencioné para las entrevistas forenses, el Manual de Policía Judicial, un texto del doctor Paul Ekman, que es uno de los científicos vivos que más sabe sobre el tema de la mendacidad y la mentira, no solamente en adultos, sino también en niños. Él, en sus estudios ha hecho afirmaciones como que, por ejemplo, los niños desde edad de 5 años ya pueden estructurar mentiras. De los doctores Juárez, del año 2004, la credibilidad del testimonio infantil ante supuestos de abuso sexual, indicadores psicosociales, de la Universidad de Girona en España. De los doctores Osorio Vargas, del año 2015, la validez del testimonio del proceso penal. Inclusive hay una dirección electrónica donde se puede tomar referencia. Los doctores Quiñones, Cuellar y otros, validez judicial del testimonio de niños, niñas o adolescentes de la Universidad Libre de Colombia. Los doctores Soria y Sanz, del año 2009, que tienen un texto compilatorio muy interesante llamado Psicología Criminal. Bueno, uno del protocolo RATAC, aunque no fue en esencia el protocolo que se utilizó acá. Y
uno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, que habla sobre el perfil del agresor sexual, estudiando las características psicológicas y sociales de los delincuentes sexuales, que es de donde me refiero, que no es común que un delincuente sexual o un agresor sexual le pida a su víctima que sea la víctima la que lo penetre. Es al contrario lo que tiende a ocurrir. Esos son. Bueno, gracias, doctor, por su intervención, por acudir al llamado de la Administración de Justicia. Su señoría, de parte de la defensa no tengo más preguntas para el testigo. Bueno, muy bien, doctor Hermes, va a hacer contrainterrogatorio. Fiscalía. Sí, señor juez, le vamos a hacer unas preguntas aquí al doctor Belisario Balbuena. He escuchado aquí el interrogatorio que le ha realizado el señor defensor, que está rindiendo testimonio en este momento. Doctor Belisario Balbuena, usted ha indicado que es psicólogo forense con muchas especialidades, ¿eso es cierto? Sí, doctor Hermes. Este informe que usted está soportando y que dice análisis de contrainforme, ¿eso tiene la calidad de dictamen pericial psicológico? No, no es un dictamen pericial psicológico. ¿Nos Es un podría informe de análisis psicológico, es un informe de análisis psicológico forense, pero no es un dictamen que esté diciendo que yo valoré al presunto agresor o a la presunta víctima y con base en eso esté dando unos hallazgos? Es un informe que elaboro con un análisis técnico-científico desde la perspectiva forense sobre unos elementos descubiertos por la Fiscalía y que hacen parte del proceso. ¿Esto quiere decir que usted nunca tuvo al menor de presente para hacerle esa valoración o ese análisis de contrainforme? Objeción, su señoría. No, la pregunta es válida. Pregunta. Responder el testigo. Ya lo respondió en respuesta anterior. Pero lo puede ratificar ahorita. Puede responder. Ok. Sí, su señoría, yo nunca tuve al menor para hacerle una valoración. Todo lo valoré. Usted nos indicó anteriormente en respuesta al señor defensor que había hecho un análisis de la entrevista forense realizada al menor por parte de la trabajadora social Saidis Pérez y que estaba contenida en seis pasos, que explicativo por ser una entrevista semiestructurada que se había utilizado para esa entrevista. ¿Eso es cierto? ¿Sí o no? Sí, sí es cierto. ¿Usted tuvo a la mano ese informe ejecutivo que rindiera esa funcionaria donde explica en qué consistió su entrevista forense? ¿Sí o no? Sí, sí lo tuve, claro. Observó que allí sí explica la funcionaria en qué consistieron esos 6 pasos para hacer esa entrevista forense. ¿Sí o Objeción, no? su señoría. Válida la pregunta, no se acepta la objeción, doctor, porque precisamente eso es uno de los puntos que tocó al principio el perito. Puede responder. Sí, su señoría, ella los explica, pero no los cumple en el desarrollo de la entrevista, en los 13 minutos que revisé, ni en el paso a paso dentro del informe. Señor testigo, podría, de acuerdo a esa pregunta que usted está indicando, ¿usted escuchó el DVD que contiene esa entrevista forense? ¿Sí o no? Sí lo escuché y lo vi. ¿Se explica ahí o se indica cuáles son los pasos de esa entrevista al iniciar esa entrevista forense? ¿Sí o no? No le escuché la pregunta, doctor, escúcheme. Si allí en ese DVD que contiene esa entrevista forense, cuando inicia la funcionaria esa entrevista, explica en qué consiste cada uno de esos pasos de esa entrevista semiestructurada para la validez de esa entrevista forense. Su señoría, ¿verdad? Sí, una cosa es explicar y otra cosa es hacerlos. Ella
seguramente los explica, pero no los lleva a cabo. Ahí es donde están mis objeciones. Dentro de la respuesta que usted le da al señor defensor, usted nos indica que la entrevistadora forense no le explicó al menor qué era decir verdad o qué era real o qué era cosas fantasiosas. En las entrevistas forenses se puede hacer esa clase de explicación a los menores, no, aunque no se trate de una valoración psicológica forense, ¿sí o no? Sí se puede. ¿Nos podría indicar si en las entrevistas forenses los entrevistadores hacen juicios de verdad o mentira al testimonio del menor, sí o no? No, porque no es un peritaje. Es un informe nada más. Usted Pero nos, debe tener carácter técnico. usted nos indicó igualmente que había muchos vacíos en las preguntas que respondía el menor. De acuerdo a lo que usted le ha contestado al señor defensor, se trataba de un niño de una edad de 7 a 8 años cuando le acontecieron los hechos y que fue entrevistado ya a los 13 años. Un niño a esa edad puede recordar con precisión y exactitud fechas, tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos de acuerdo a la psicología forense, ¿sí o no? Su señoría, con precisión no, con aproximación sí. En esos documentos que usted dice que analizó y que estuvo a la mano, como es la entrevista forense, el dictamen médico legal, el menor siempre se estuvo refiriendo a que había sido objeto de abusos sexuales, ¿sí o no? Objeción, señoría. Válida la pregunta, doctor. Si es que en realidad ese Que es no- el meollo no- del interrogatorio. Sí, pero es que no hubo objeto del directo. su señoría. Ahora, el perito leyó incluso hasta el relato del niño, donde habla de los tocamientos y del abuso. Sí puede responder el testigo. Su señoría, para responder con precisión, me permitiría revisar precisamente lo que yo extraje de medicina legal en comparación con la entrevista forense. Y claro, puede hacerlo. Su señoría, ¿lo puedo hacer de la que me envió el doctor aquí al WhatsApp? Sí, claro que sí. ¿Que es el mismo informe? Mismo informe, sí, señor. Incluso si me dice la página, yo lo exhibo. Sí. Su señoría, página 3. Punto 5.3, está al final, página 3, 5.3. Ay, gracias. Sí, su señoría, precisamente indico que para el folio 3 del informe de entrevista forense, que es el informe que se consigue en el formato FPJ11, el menor dice, casi siempre me tocaba y tenía relaciones sexuales. Yo le hacía el oral, él me lo hacía a mí, yo lo penetraba a él, él me intentaba de penetrar, pero no podía. Cierro comillas. Me refiero después, su señoría, al informe de clínica forense, que es el sexológico del que está preguntando el señor fiscal, del 2 de agosto del año 2017, inclusive ahí está la referencia a pie de página, y donde dice, abro comillas, él me decía que lo penetrara y yo lo penetraba para que él me regalara cosas. Cada vez que viene aquí sucede lo mismo. Sin embargo, no recuerda la fecha exacta de los hechos. Está en la página 1 del informe pericial de clínica forense de fecha 2 de agosto de 2017. Sí, ahí es donde encuentro esas disparidades. Señor testigo, teniendo eso en cuenta, eso que usted nos ha
explicado anteriormente y que ha leído textualmente y que fue pregunta que realizara el señor defensor también, cuando los niños a esas edades hacen eso o tienen esos abusos sexuales, los victimarios, por dádivas o cosas que le regalan a los niños, es factible que los niños no sientan esa afectación psicológica porque están siendo engañados y manipulados de acuerdo a su corta edad que tienen en ese momento. ¿Eso es cierto, sí o no? No es cierto, señor. Usted le contestó al señor defensor en preguntas que él hiciera que si un niño de 13 años, al referir los hechos, que tenía esa fecha en el momento de los hechos, le preguntó el señor defensor, el niño de esa fecha de 13 años la tenía fue cuando le hicieron la entrevista forense, no a la fecha de los hechos. Que tenga incoherencias o no para que en la forma de expresar sus hechos. Usted le contestó que es posible que no recuerde cuántas veces sucedió o fechas exactas en que haya sucedido. ¿Eso es cierto, sí o no? Doctor, le escuché entrecortado. Repítame la pregunta, por favor. No, le repito la pregunta. En pregunta que le realizara el señor defensor anteriormente, indicó que el niño a la fecha de los hechos tenía 13 años. A los 13 años los tenía el niño fue cuando le hicieron la entrevista forense, no a la fecha de los hechos. Le preguntó si esas incoherencias... Señoría, objeción. ¿Podía tener el menor incoherencia o no al relatar los hechos? Usted le contestó que es posible que no recuerde cuántas veces sucedió o fechas exactas. ¿Eso es cierto, sí o no? No, su señoría, es que quiero hacer una objeción antes que el testigo responda a esa pregunta. Señoría, lo que pasa es que si vamos a hacer una pregunta puntual acerca de una situación fáctica, y el fiscal lo ha hecho, y en ese sentido sustento mi objeción, sobre aspectos puntuales de la acusación, no puede generar confusión en el testigo, su señoría. Tiene que ceñirse a lo que está en la acusación. El fiscal en la pregunta me está cambiando la acusación, me está preguntando y está diciendo que los hechos sucedieron cuando el niño tenía 8 años, y la acusación no dice eso, su señoría. Es una situación totalmente que se sale del contexto de la acusación. La acusación es clara cuando dice que sucedieron hasta cuando él tuvo 13 años. Entonces, si el fiscal me viene a cambiar acá la acusación en el contrainterrogatorio, ahí sí, señoría, yo tengo que presentar de inmediato mi objeción. Por eso, ¿la objeción está concretizada en qué, doctor? La objeción está en concreta en que, primero, eso no fue objeto del análisis que hizo el señor defensor, y segundo, que el fiscal está tergiversando los hechos de la acusación, su señoría. Bueno, primero esperemos que termine la pregunta porque... Sí, es que su señoría ya la pregunta la terminó. ¿En qué sentido lo digo? Usted interrumpió hoy, doctor. Recuerde que el testigo no escuchó la pregunta. Pero yo la escuché, la defensa sí la escuchó, su señoría. Y es claro, o sea, la acusación está diciendo que los hechos sucedieron hasta cuando el menor presuntamente tenía 13 años, y el fiscal acá me está diciendo que los hechos sucedieron cuando tenía 7. Me está cambiando la acusación. Eso no es leal, su señoría. Eso no es leal. Doctor, señor defensor, no he cambiado la pregunta, simplemente le estoy preguntando al defensor lo que usted mismo le preguntó y él respondió. No, pero ciñase a la acusación, a los hechos en materia de investigación. A ver, señor defensor, vamos a ponerle control a esto. Esperemos que el fiscal termine la pregunta. Señor fiscal, ¿cuál es la pregunta concreta para el testigo? Señor testigo, en pregunta que usted respondiera al señor defensor, él le preguntó que si un niño que haya sido producto de abuso sexual a los 13 años tenga incoherencias o presente incoherencia al hacer el relato de los hechos en cuanto a fechas, horas y circunstancias de tiempo, modo, lugar, usted contestó que es posible que no recuerde cuántas veces sucedió o fechas exactas. ¿Eso es cierto, sí o no? Sí, eso es cierto. No más preguntas al testigo, señor juez. Cambió la pregunta, señor fiscal. Bueno, pero en realidad no el testigo como se quería con la fiscalía, y bueno, todo se subsanó como usted lo pretendía. Ok, doctor. No hay ¿Va a ser ningún directo el defensor? Sí, su señoría. Tengo
una pregunta para el testigo. Señor testigo, usted ha manifestado, y bueno, así se titula su informe, es un contrainforme de la entrevista forense y análisis de relatos del adolescente JDTP, dentro del proceso pues que nos aborda. Es una pregunta que quiero que me aclare, doctor. ¿Era necesario para realizar este análisis que usted se entrevistara con el menor o solo con los documentos que tenía era suficiente para realizar su experticia? No era necesario que yo entrevistara al menor. Era suficiente con lo que la Fiscalía había descubierto como elemento material probatorio y que recopilaba aparte del testimonio del menor en los diferentes momentos procesales, inclusive el de juicio. Perfecto. O sea, su experticia está completa con la documentación que tuvo a la mano. Sí, totalmente. Perfecto. No tengo más preguntas, su señoría. Muy bien. El fiscal como último turno al respecto de la respuesta de ahorita. No, señor juez, no haremos más preguntas. Bueno, vemos que no hay más preguntas para el doctor Belisario, a quien le damos las gracias por acompañarnos en esta diligencia. Y bueno, bien puede retirarse. Muy amable. Mil gracias, señoría. Gracias, a todos. doctor. Bendiciones. Hasta pronto. Bueno.